La significación de Carlos Mastrangelo en esto acotado que puede denominarse la literatura riocuartense está fogoneada y trabajada en una trayectoria donde se fueron cumpliendo etapas y diría pulcramente, esforzadamente, teniendo en cuenta que las dificultades para quien hace narrativa son muy claras a la hora de trascender si no hay espacios de publicación. Entonces, para quien incursionaba en su juventud por el cuento, estamos hablando de un riocuartense nacido en 1911, en el marco de una familia de inmigrantes, hortelana la madre, zapatero el padre, donde el espacio para la cultura no fue favorable. Por allí en algún anecdotario uno cuenta las preocupaciones que tenía este hombre cuando tuvo que volver de Buenos Aires, presumiendo que él iba a la Meca de los contactos, había llegado a Buenos Aires gracias a la predisposición y generosidad de Antonio Stoll, un contemporáneo, un hombre que después va a trascender con la cuentística suya, pero ya fuera de los ámbitos de la ciudad que lo había visto nacer. Y bueno, cuando se agotó aquel favor, tuvo que regresar al estilo del tango, ¿no? A la casita de los viejos, en cierta manera con la cabeza gacha, y soportó las pullas de sus hermanos varones, ¿no? Entonces, la temprana cuentística de Carlos Mastrangelo evoca parte de esos momentos. El cuento Esclavitud es un claro síntoma autobiográfico de quien no habla ni dice que ha fracasado, pero sí da a entender cuáles son los caminos, ¿no es cierto?, para la postergación, al menos, de ciertos afanes y de inquietudes juveniles, pero muy genuinas, muy arraigadas, en un marco de empirismo, teniendo en cuenta que este hombre nuestro apenas había atravesado el conocimiento de grados. A pesar de contar algunos años menos que yo, aquel muchacho singular me trataba por momentos como a un niño. Indudablemente yo era para él un ingenuo que se admiraba de cualquier cosa. Ahora le demostraré, continuó, cómo un hecho al parecer anormal cometido por un hombre puede transformar por completo la vida de éste, por no decir su psicología o su carácter. Chupó rápida y nerviosamente su cigarrillo. Se había fumado 3 o 4 en menos de una hora. Y haciendo a un lado el pocillo de café, se acercó más a la mesa, adelantando las 2 puntas de fuego de sus ojos. Vea, yo siempre fui enemigo de la familia, agregó.
echando una veloz mirada circular al bar en que estábamos. Entendámonos, enemigo de ese miserable espíritu de gusanillo de la actual estructura de la misma. Lo fui casi antes de aprender a razonar. Y la experiencia, la maldita experiencia, también me ha hecho enemigo de ella. Le diré por qué no creo en la familia, tal como la conocemos en la actualidad, y por qué morirá inevitablemente. Y acuérdese de lo que digo. En la sociedad futura no se distinguirán los padres de los hijos, ni los hijos de los desconocidos. Todos formarán parte de la gran y única familia, y se amarán todos generosamente, sublimemente. Se ha dicho que el hombre es la medida de todo. Yo creo que el hombre es la posibilidad de todo. Si no llega a esto, ¿dónde está su superioridad? Además, el amor especial hacia nuestra madre o nuestros hermanos implica ya egoísmo en nosotros con respecto a todos los otros seres humanos que no tienen por qué ser inferiores en cuanto al merecimiento de nuestro amor o simpatía. Pero para contarle lo que deseo, no necesito decirle esto. Yo nunca me sentí libre entre los miembros de mi familia. Así como no hemos conocido todavía al hombre íntegro, pues ninguna sociedad hasta hoy ha permitido que se desarrollara plenamente. Así también yo, como muchísimos otros muchachos, caídos en la bulia, el vicio o la delincuencia, jamás he podido seguir el impulso, diría sagrado, de mis vocaciones. Cuando chico me atraían extraordinariamente los edificios en construcción. Me atraían los rojos ladrillos apilados simétricamente, las carretillas llenas de arena, la cal apagándose en grandes pozos. Gozaba subiendo en los altos andamios y mirar desde allí, temblando, la pequeñez de las cosas y de las gentes. No sé por qué, pero me embelesaba todo esto, como me embelesaba después la anatomía y la musicalidad de un soneto, la Invitación al Vals de Weber o La Primavera de Rodin. ¿Y usted sabe lo que me pasó? Mi familia, no obstante tener cercanos ascendientes obreros, casi me encaja una paliza cuando, una tarde, delante de una señora emperifollada que estaba de visita, le dije a mi padre, ¿para qué lo habré hecho? Que quería ser albañil. Luego comienza, para ganarse la vida, a vender libros. Él leía libros, escribía, amaba los libros, así que era una profesión que le venía al dedo, como se dice ahora. Pero no se dedicaba full time. Él una semana vendía libros en Río Cuarto y otra semana en pueblos cercanos. Y cuando estaba en Río Cuarto, dedicaba 4 horas a vender libros y 4 horas a escribir. O sea que no le interesó lo material, el dinero. Podría haber estado en un nivel económico mayor, pero sacrificó eso por la escritura. Y le costó al principio porque, vuelvo a repetir, era un autodidacta, pero detallista, casi maníaco. Yo recuerdo que para un cuento
necesitaba una palabra que expresara una pieza vieja, una habitación fea o chica, y estuvo una semana para encontrar la que él buscaba, que era Cuchitril. Y leía a los grandes y solía encontrar errores. Roberto Ar, por supuesto, Roberto Ar tenía una forma de escribir periodística, no corregía, pero también a Borges, a Cortázar, a Sábato. Se carteó con Sábato, y en esa época, después de escribir El hombre desconocido, su primera y gran obra, recibe una nota de Suecia, del Ministerio de Cultura de Suecia, donde evidentemente, después de haber leído esa obra que tuvo repercusión en toda América, incluso fue una de las más vendidas en un país del Caribe, le ofrecen ir a Suecia para incorporarse a una sección de ese Ministerio de Cultura. Nosotros, o sea, mi hermana, mi mamá, yo, vivíamos del trabajo de él como vendedor de libros. Y él privilegió la familia y no fue a Suecia. Yo siempre me preguntaba qué hubiese pasado si hubiese ido a Suecia. Pero él no fue y nunca se reprochó no haber ido. Y eso me quedó siempre a mí como una gran incógnita. Uno dice, Carlos Mastañero, cuentista, narrador en el mejor de los casos, y de esa manera podemos estar incluyendo la novela. Pero a partir de En la orilla del mundo, en adelante él va a tener una preferente atención por el cuento, no solo como autor, sino como analista. Va a volver a la novela con Barro Limpio, otra novela caracterizada en Río Cuarto, donde habla de las grandezas y miserias de la medicina. Y esto corrobora lo que he señalado hace un instante con esto de ser un vendedor de libros para médicos o especializados. Carlos va a lograr dosificar sus lecturas cuentísticas en una obra que está inscripta y reconocida en la literatura argentina como una de las primeras, El cuento argentino. Esto es un libro que está dentro del ensayo y, como él mismo había colocado en el epígrafe, como una contribución al conocimiento de su historia, teoría y práctica. Es decir, en la amplitud de esa cita aclaratoria de la obra está la riqueza, ¿no? Fue tan significativo este libro, El cuento argentino, que va a merecer entre 1962 y 1963, en la producción literaria de esa época, una faja de honor de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores. Cuando la faja de honor se entregaba verdaderamente por el reconocimiento del jurado y no por las indulgencias y el prebendismo que lamentablemente se verían unos años después. Fue tal la significación que esto se hizo en la vieja editorial Hachette, o Hachette, como
algunos la pronuncian, que era una editorial importante. Pero va a traer como consecuencia que frente a agotarse esta edición aparezca una nueva, unos pocos años después, lo que indica que había en ese momento un mercado muy interesante para el cuento. Una vez me preguntó cuál era la obra que más le gustaba de lo que había leído. Y yo le dije El hombre desconocido. Y noté que estaba decepcionado un poco, porque eso lo había escrito 35 años antes de la pregunta que me formulara, y ya tenía a nivel nacional un prestigio más que como novelista, como cuentista. Yo creo que aún hoy el libro El cuento argentino es un texto obligatorio para ciertas carreras en las universidades. De todos modos, en el fondo, él opinaba como yo, porque durante una conversación me dijo: mira, cuando yo muera, quiero que la placa me pongan Carlos Mastrangelo, el autor del hombre desconocido. Y así está la Sociedad Francesa en el 5.º piso.